Este curso desde el inicio nos sorprendió bastante porque nos enseñó a ver las cosas que la mayoría del tiempo siempre están frente de nosotros, pero que somos incapaces de ver, ya sea por conocimiento o por conciencia. Y partiendo del significado que tuvo la iconografía desde las primeras personas que se atrevieron a darle palabras, existieron dos puntos de vista, que la primera habla tal cual simplemente de escribir imágenes, pero hubo otra corriente que se hizo famosa en Francia que consistía en ir más allá, en agregar interpretaciones, incluso hasta un poco subjetivas, y haciendo una mezcla de conocimientos para dar un nuevo conocimiento, pero siempre cerca de lo que nos dice la pintura, no por detectar un elemento y decir esto es así tal cual como si fuera un diccionario. Es por eso que creo que las personas que pueden darle voz a una pintura son muy sabias y tienen demasiada información, y eso es algo que me gustó mucho y que yo quisiera hacer algún día, porque se mezcla, es introducir esa información dentro de uno mismo y empaparla de demás conocimientos que sabemos para poder dar una respuesta. Hay un libro, un escrito que se llama Introducción General a los Estudios Iconográficos y a su Metodología, de María Isabel Rodríguez López. En ella se explica al inicio un autor llamado Fritz Sachs, que él nos habla de la evolución y de la vía de las imágenes. Y aquí voy a empezar con algo lo que a mí me llamó la atención, que siempre he tenido la duda ya viéndolo desde el punto de artista, o bueno, intento de artista, que es muy distinto de quien simplemente estudia y conoce las imágenes, porque en mi lugar no simplemente es estudiar y conocerlas, sino estudiar, conocerlas y hacer, crear. Es por eso que estas dos cuestiones me llevaron a pensar en el resignificado de las cosas y hasta dónde puede llegar y hasta dónde puedo tener, por decirlo así, permiso para resignificar unas cosas o quizá actualizarlas. Me parece importante que la gente en la actualidad haga arte con significado, haga un arte que sea capaz de transmitir un mensaje y no simplemente hacer arte vacía, arte decorativa. Pero sé que no podemos seguir reviviendo los elementos que se han ocupado en diferentes épocas del arte. Es por eso mi cuestión, mi duda de resignificar las cosas, saber hasta qué punto se pueden llevar lejos y hasta qué punto cambiar o agrandar el significado, pero en estos tiempos. Y en cuanto a la parte de un mensaje claro, siempre me sorprendió mucho porque en el arte siempre se daba un mensaje súper encriptado, porque no era claro. Pero ahora que tengo un poco más de conocimiento, puedo darme cuenta que sí era claro, simplemente que no eran los ojos ni los oídos correctos de quien lo hizo para quien quería comunicar. Y pues que ese es un ejemplo muy claro de que yo no era en ese entonces, antes de saber un poquito del tema, yo no era ni los ojos ni los oídos a donde el mensaje del mensajero debían llegar. Y la claridad depende del conocimiento, la claridad del mensaje depende de con qué oído se va a escuchar, porque claramente yo no era capaz, y por eso empezó esa curiosidad de por qué se encriptaban tanto. Pero claro, ahora que tengo un poco más de conocimiento puedo saber que es un mensaje claro, pero no es para cualquiera. Más que
estudiar, leer, tener conciencia de las cosas para explicar arte y entender un mensaje, me parece que puede ser de ayuda también para tener una conciencia más amplia, simplemente porque desde como una pintura puede decirnos algo a como la forma en que una persona camina puede decirnos muchas cosas, y eso depende de la percepción y la conciencia. Aunque esto la mayoría de las veces significa dolor, porque el dolor siempre enseña, y creo que en la actualidad la mayoría de la gente no está dispuesta a sentir dolor ni a pasar por el mal camino, aunque esto signifique llegar a un nivel más alto de entendimiento, un escalón más arriba en la pirámide. Creo que hace falta más dolor con conciencia para abrir un poco más los ojos, porque no una persona con conciencia va a entender la vida desde otro punto de vista. No únicamente se supone de entender una pintura en una clase y punto, sino la conciencia supera cualquier área de la vida de las personas. No es ver a un punto con conciencia, sino es ponerse unos lentes de los que a través de ellos se ve la vida con más realidad, aunque esto signifique a veces que no es bonita. La verdad me abrió los ojos a ver algo que siempre muchos de nosotros tenemos frente, pero pensamos que simplemente es vacío, es una imagen, es esto, el otro ya, pero está comunicando demasiado. Y así como me di cuenta que era un mensaje imposible de transmitir algo, o que ni siquiera era un mensaje, y ahora sé que lo es. Sé que hay muchísimas cosas en la vida que funcionan así, no simplemente al momento de ver una pintura, al momento de escuchar a alguien, de hacer algo, de tener una meta, de tener un sueño, de lo que sea. Sé que siempre hay algo más, y eso es precisamente por lo que la conciencia es una forma de lente desde la que se ve todo, y no a donde se apunta una sola cosa. Y pues ya como artista, creador, intento de ambas, ya veremos de qué forma se puede resignificar o seguir ampliando el estudio de la iconografía a la práctica, para seguir dando de qué hablar y de qué estudiar, y seguir siempre generando otro punto de vista, pero siempre con un significado grande, o al menos con un mensaje importante que sea digno de compartir y que sea digno de ser estudiado por otras personas. Y ya, gracias.